Y entonces tomaron a diferentes voluntarios para ver realmente cuáles eran los efectos de inyectar DMT en el organismo. Y efectivamente, entre las conclusiones que sacó Rick Strassman está esta, que en momentos explosivos de mucha adrenalina se secreta DMT. Ya puede ser en el momento del nacimiento, que es un trauma realmente, Claro. en el momento de la muerte, en experiencias cercanas a la muerte, ¿no? También se ha reportado como un exceso de DMT. Claro, los estudios de Rick Strassman, entre otras cosas, apuntan a que algo sucede en estos momentos clave que tienen que ver precisamente con nacimiento y muerte, en los que el DMT se dispara en nuestro organismo. Entonces, esto cuadraría con la idea de que precisamente es un filtro, es un modulador de la conciencia y que actúa entre puente, entre lo terrenal, si quieres, y lo espiritual. Y luego hay un detalle muy importante que aparece en esta obra que recoge los estudios de Strassman, que se llama La molécula del espíritu, por si la quieren buscar, que recoge todos los estudios, que uno de los detalles que da, claro, esto ya es a lo mejor un poco aventurarse, ¿no? Pero Strassman habla que el alma se estaría encarnando en el feto en torno a los 49 días, que es cuando la glándula pineal se empieza a formar. Ahí ya está formadita, más o menos 49 días. Y esto cuadra con algunas voces históricas que aparecen, por ejemplo, en Oriente, en el libro tibetano de los muertos, que precisamente narran cómo el alma se encarna alrededor de los 49 días, lo cual es curioso, ¿no? Que haya esta sinergia. Fíjate por dónde lo que has dicho del libro tibetano de los muertos me hace pensar sobre, claro, el mundo antiguo, cómo podía acercarse igual que el mundo moderno con la ciencia a un concepto tan alejado de tiempo. O sea, tienen que estar en lo cierto, porque has dado la clave con esos días que son exactamente lo mismo. ¿Cómo puede ser? Claro, ahí entra el tema del contacto con otros seres, del contacto con los dioses. Como bien decías antes, por ejemplo, en Sumeria tenemos vestigios de la piña en muchas estatuas aladas, los dioses, que simboliza precisamente el acceso al conocimiento o la conexión con las esferas superiores. Luego lo encontramos continuamente en el caduceo, Sí, es verdad. en caduceos en la antigua Grecia, en la mitología griega también, Hermes, Iris, que son los mensajeros de los dioses, llevan el caduceo, ¿no? Que es al final un símbolo de puente. Claro, Luego, con esto quieres decir que, claro, hay un remanente clarísimo en toda la historia. O sea, no pueden estar equivocados si cada cultura dice lo mismo. Algo encontraron. Algo encontraron. Y como dices, en todas las culturas, en Egipto también aparece la piña. La glándula pineal aparece representada por el famoso ojo de Horus. Sí, el Udyat. Se ve Exactamente. muy bien. Incluso se hizo una medición del Udyat. Es exactamente las mismas mediciones que la glándula pineal si tú cortases el cerebro por la mitad. Efectivamente, lo cual también es muy curioso, no es Sí. casual. Osiris también lleva en su caduceo la piña. En los ataúdes de algunos seres fallecidos aparece también la glándula pineal en el cráneo, lo cual también es muy simbólico. En el arte eclesiástico, por ejemplo, aparece continuamente. Y ahora, si te vas a cualquier catedral, aquí en España, también en Latinoamérica, etcétera, y buscas la piña, la vas a ver. ¿Por qué está la piña en todas partes? ¿No? O sea, hay un conocimiento. Si nos vamos luego a la cultura, por ejemplo, de Latinoamérica, había una práctica que hacían los mayas que era alargar los cerebros. Sí. Lo cual también es muy simbólico. ¿Por qué alargaban? ¿O por qué abrían, no? Porque realmente pensaban que la glándula pineal, dándoles apertura, el espíritu iba a poder salir mejor. Bueno, son misterios. Y aquí también entra el DMT, ¿no? ¿Cómo es que descubrieron en algún momento los pueblos milenarios que al mezclar, por ejemplo, diferentes semillas y plantas, se obtenía una sustancia que, ingerida por el ser humano, le iba a llevar a estados de conciencia ampliados para conectar con ese otro lado? ¿Cómo lo sabían, no? Pues nos llega información precisamente, ¿no?, de la cultura chamánica, por ejemplo, de que esa información fue dada por los dioses, o sea, fue dada a los humanos o los seres de ese momento, de que mezclando cierto tipo de sustancias iban a obtener una molécula sagrada para precisamente conectar con ese mundo espiritual. Sí, es muy probable que en el pasado conectásemos con algo, no sabemos lo que es, pero que le dio el conocimiento al hombre. Eso ocurre en Sumeria y en todas las culturas. Pero ahora nos vamos a ir a una figura central de todo este tema que es más desconocida, Rudolf Steiner.
¿Nos podrías comentar quién es este hombre y qué es lo que hizo correspondiendo con la temática de hoy? Efectivamente, Rudolf Steiner es el padre por excelencia de la antroposofía, que es una corriente filosófica y espiritual que propone un camino iniciático a partir de la visión interna profunda, a partir del trabajo de la ética, de la moral, para la activación de los sentidos espirituales. Steiner hizo un gran trabajo en todas las áreas, desde la pedagogía Waldorf, por ejemplo, hasta el estudio profundo del alma aquí en la Tierra, ¿no? La parte esotérica. Entonces, Rudolf Steiner nos propone una visión un poco alternativa a la que estamos acostumbrados últimamente sobre la glándula pineal. Rudolf Steiner nos habla, entre otras cosas, de que hay varias humanidades, ¿no?, que están teniendo lugar. En este momento estamos en la quinta humanidad, porque todo va por septenios. Esto lo vemos mucho en la literatura esotérica, que la realidad, la creación se ordena por el número 7. Y ahora mismo estaríamos en la quinta humanidad. Previamente vinieron otras, que serían la polar, la hiperbórea, la lemuriana y la atlante. Que la lemuriana, sobre todo, está muy vinculada a los misterios de la glándula pineal. Otros grandes iniciados, como fue Elena Blavatsky, desde la teosofía, Edgar Cayce, también Steiner, nos hablan de que precisamente en esta tercera humanidad, en Lemuria, la glándula pineal era un órgano que estaba muy activo, y era un órgano que denominan heteroastral. ¿Qué significa esto? Extraño. Un órgano que es capaz de interactuar con el etérico, con el astral, que sería esta parte sutil que conecta al alma, con el mundo terrenal, y que luego pues se fue capando. También hay muchos misterios ahí, hay indicios que quizá hubo modificación genética. Bueno, hay mucha información, que eso sería otro tema, pero el punto es que de algún modo esta glándula dejó de ser un órgano espiritual para ser un potencial órgano espiritual. Y lo que nos cuenta Steiner es que en este momento, en esta quinta humanidad, no está activo, aunque, como sabemos, a través de diferentes maneras se nos trata de incitar, que luego hablamos de eso, a que la abramos. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es otro tema. Pero Steiner lo que nos dice es que en esta humanidad esta glándula no está abierta, y que ya vendrá en la siguiente humanidad. Que en la siguiente humanidad, esta glándula pineal, que sería la epífisis, se activaría junto a la hipófisis, que es la sexta glándula, que es el chakra 6, el chakra 7, se activarían en la nueva humanidad para darle precisamente una visión espiritual al ser humano, porque ahora estamos en tránsito de que la humanidad recupere el contacto con su parte trascendente y con su parte espiritual, y ya el salto a esta nueva humanidad, que estamos hacia allá, daría esa visión. Y aquí la glándula pineal juega un papel súper importante. ¿Qué es lo que nos dice Steiner? Que la glándula pineal es una creadora de realidad en potencia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros actualmente somos capaces de manifestar, si te das cuenta, Iván, a partir de la palabra. Usamos el elemento aire, el elemento del pensamiento, para manifestar. Yo pienso y instantáneamente puedo decirlo. No es una suerte de magia, si lo ves desde... Es la más poderosa de todas, la palabra. Efectivamente. Entonces, lo que nos dice Steiner, que en un futuro en el que nos desarrollemos en la próxima humanidad, la glándula pineal tendrá esta capacidad, pero el pensamiento dará origen directamente a la creación física. Es decir, yo ahora pienso y hablo, pero la glándula pineal nos dará la capacidad de pienso y manifiesto. Pienso en un vaso y lo tengo aquí. Me surgen dudas. Primero, ¿tiene que ver algo la tecnología? Porque hay gente con chips en el cerebro que al pensar provocan cambios. Y luego, ¿cómo obtuvo Rudolf Steiner todo este conocimiento y por qué está tan seguro? Claro, nosotros ya somos creadores, ¿no? O sea, lo que el camino iniciático siempre propone es que trabajes para alinear tus cuerpos o tus elementos en lenguaje alquímico, que es básicamente alinear tu pensamiento con tu voluntad, con tu sentir y con tu hacer. Entonces, ya somos creadores en potencia, pero aún, evidentemente, no podemos literalmente materializar lo que está en mi mente. Me quiero comer una manzana, ¡boom!, manzana. Todavía no.
Lo que nos dice Steiner es que llegaremos a eso potencialmente siempre y cuando hayamos trabajado internamente, ¿no? Entonces, es algo que ya ocurre en cierto modo, pero no instantáneo, que en algún momento en esta sexta humanidad sí que será instantáneo, lo cual imagínate, ¿no? O sea, eso es otra forma de vivir. Y luego, ¿cómo es que Rudolf Steiner tenía este conocimiento? Bueno, Rudolf Steiner, por lo que sabemos, siempre estuvo desde muy niño muy conectado al mundo espiritual. O sea, él ya desde niño hablaba, se conectaba con seres trascendidos, con otros seres, canalizaba información. Él no veía la realidad como nosotros. Por algún motivo hay ciertas personas, que lo sabemos, grandes iniciados, que están muy conectados al otro lado y que ven la realidad espiritual de forma muy clara, de una forma tan clara que el común del ser humano no puede ver. Entonces, la información simplemente nos las transmiten. ¿Y cómo estaba tan seguro? Bueno, para él la parte espiritual, o el mundo espiritual es el verdadero mundo, y lo que intentaba transmitir es que ahora en nuestra humanidad faltaba esa conexión. Quizás le pasó igual que a los antiguos chamanes de otras culturas, ¿no? Conectó con algo y ese algo él mismo lo interpretó como un mensaje. Los chamanes hicieron eso, ¿por qué no lo haríamos nosotros también en tiempos modernos? Claro, aquí bajo una mirada y una clave esotérica, más teosófica quizás, pero es importante porque vemos a lo largo de la historia cómo algunos llegaron a ver lo que puede pasar en el futuro. Quizás cuando estábamos hablando de materializar una manzana, quién sabe, ¿no? Si en el futuro podemos hacerlo. Quizás la nanotecnología, las impresoras 3D, el conectar la mente con esas impresoras para, hoy quiero uva, y que te la fabriquen. Pero claro, aquí estamos metiendo la tecnología. Yo creo que lo que hablamos es sin tecnología, como que el poder del cuerpo humano suba de estadio. Aquí entraríamos también en temas un poco más conspirativos, porque como hemos Amor imperfecto. Estoy enamorada de Kangoo. 1, 2, 3. ¡Estoy emocionada! Está enamorado de ella. Tal vez también quiera casarse con ella. Ya entiendo. ¿Por qué estás ahí? ¿Desde cuándo estás ahí? Te burles, ¿eh? No, nunca, lo prometo. No quiero preocupar a mis padres. Amor imperfecto. Lunes a viernes. Por Pasiones. La esperanza. Pero yo sé que un día Dios nos va a enviar a un libertador. La persecución. Tenemos que salir de aquí. ¿A dónde? A algún lugar donde este niño pueda nacer seguro. La fe. Dios va a cuidar de él por nosotras, hija. Una misión por cumplir. Este bebé me lo enviaron los dioses. Él será llamado Moisés, porque lo encontré en las aguas. Un destino escrito. Moisés y los 10 mandamientos. De lunes a viernes. Por Pasiones. Una tragedia destruyó una familia. Papá murió. Tuvo que hipotecar la hacienda. ¿Qué dices? Y en medio del dolor. No, la señora. Por favor, no lo haga. Yo sé muy poco del campo y del manejo de este lugar. Yo sí. Surgirá un amor inesperado. Usted es esta tierra, señora. Yo amo esta tierra. Un amor que despertará el rechazo y los celos de quien más amas. Vine por ti porque te quiero. Pero estando aquí Esteban Domínguez. Él se casó contigo por interés y un día te lo voy a probar. Acacia, basta. Estoy casi tan feliz como tu mamá de que por fin hayas vuelto. Nada me haría más feliz que verlos a ustedes unidos. La Malteada. Lunes a viernes. Por Pasiones. La hermandad de la niñez. Tú eres como mi hermano de sangre y nada ni nadie nos separará. El amor por la misma mujer. ¿Crees que sea posible que un amor de infancia se convierta en verdad? Estoy completamente enamorado de Nefertari. Yo siempre te amé y yo te quiero para mí. Y un solo rey en el corazón de Nefertari.
Un hebreo nunca se atrevería a competir con el futuro rey de Egipto. Moisés y los 10 mandamientos, lunes a viernes, por Pasiones. Por eso no entiendo qué me pasa. Yo amo a Cristina, la amo desde el primer día que la vi, es la mujer ideal para mí. Esto que me despierta casi es absurdo, esto es puritita pasión. Me da mucho gusto volver a verte. Veo que decidiste quedarte en el sur. Sí, ya empecé aquí una nueva vida. Pero Jaime no sabe nada de lo que viví antes. Por favor, no se lo diga. Pues eso no va a suceder mientras esté el por medio imbécil Ulises. Si lo que estorba es Ulises, ese es el delito. La Margarita, lunes a viernes, por Pasiones. Lola huirá de su destino. ¡Abre! ¡No tienes a nadie más en la puerta, hija! Escapar será la única salida. Soy Lola, su sobrina. Mi papá murió. Yo no tengo tiempo para sobrinitas pobres, ¿qué tal? Y vendrán días Tú difíciles. te quedas aquí conmigo para servirme. Eso es lo único que he hecho desde que llegué a esta casa. Un tierno amor llegará sorpresivamente. No puedo olvidar el tono de tu voz. Me extendió la mano. Necesitaba amor. Nosotros nos conocemos, Lucio. Claro que Nunca olvido una cara. Pero la tragedia la perseguirá. ¡Atrévete a poner un pie fuera de esta casa, maldita sirvienta! ¡Que vengas, te digo! ¡Yo aquí no se vas! ¡No! Tienes que salir inmediatamente de esa casa, Lolita, por favor. Bella Calamidades. Lunes a viernes, por Pasiones. Llega a su gran final. Eres extraordinaria. Diario de Dano. Hay que escribir cosas que uno siempre haya querido decirle a la otra persona y nunca pudo. Quisiera decirte tantas cosas. Que soy adorable, bonita, tierna y que me quieres mucho. Tu nombre fue borrado. Eres un extra que interrumpió mi escena. Estoy feliz porque tu destino cambió. Gracias, Caro, por ser mi primer amor. Y por ser mi destino. Eres extraordinaria. Gran final. Hoy, por Pasiones. Una tragedia destruyó a una familia. Mi padre murió. Tu marido estaba quebrado. Tuvo que hipotecar la hacienda. ¿Qué dices? Y en medio del dolor, No venga, señora. Por favor, no lo haga. Yo sé muy poco del campo y del manejo de este lugar. Pero yo sí sé. surgirá un amor inesperado. Usted es esta tierra, señora. Yo amo esta tierra. Un amor que despertará el rechazo y los celos de quien más amas. Vine por ti porque te quiero. Pero estando aquí Esteban Domínguez. Él se casó contigo por interés y un día te lo voy a probar. Acacia, basta. Estoy casi tan feliz como tu mamá de que por fin hayas vuelto. Nada me haría más feliz que verlos a ustedes unidos. La Margarita. Lunes a viernes. Por Pasiones. Estás viendo Bella Calamidades. Hoy me siento fatal, Nicolasa. Este es uno de esos días en que uno quisiera enterrarse y no saber nada de nadie. Ay, Romano, ¿por qué habla así? A usted nada le falta. Goza de una excelente salud. Se ha conseguido una novia de lo más bonita, que lo atiende, que se preocupa por usted. Hasta viene aquí a la casa a visitarlo. ¿Dónde la dejó? ¿Ya se fue? Ya se fue. Yo pensé que se iba a quedar hasta tarde. Hasta estaba pensando hacer una cena muy especial. Como la familia de ella es tan exquisita. Después de lo que hablamos, dudo mucho que ella o cualquiera de sus familiares quiera volver a esta casa. Olvídatelo, Charlie. Ay, no me digas. Lo que hablamos es sin tecnología, como que el poder del cuerpo humano suba de estadio.
Aquí entraríamos también en temas un poco más conspirativos, porque como hemos iniciado el programa, sí que había una teoría de conspiración que decía que el agua con flúor calcificaba la glándula pineal. Yo te pregunto, ¿has estudiado esto? ¿Sabes algo al respecto? Porque quizás es real. Sí, hay varias teorías que nos hablan del control social y del control precisamente de los atributos metafísicos de la glándula pineal a través de la distorsión de la misma, y uno de ellos es el flúor. Y sí que he leído bastante, o sea, sí que hay indicios claros de que el flúor no beneficia al sistema endocrino en general y a la glándula pineal en particular, o sea, como que potencia la calcificación, y la calcificación está también relacionada con, por ejemplo, la demencia y algunas enfermedades que distorsionan la psique. Entonces sí que parece que, bueno, no me parece casualidad que el flúor esté implícita, ¿no?, en el agua cuando realmente no tendría que estarlo. Entonces puede ser que sea uno de los métodos de control que usan para mantener la glándula pineal, vamos a decir, dormidita, pero hay muchos otros, no solo el flúor, también los campos electromagnéticos nos están afectando continuamente, y como hemos visto antes, la magnetorrecepción de la glándula se puede ver distorsionada. El miedo, muy importante, es una de las cosas que más atrofia la glándula pineal, algo que subestimamos, pero el miedo lo que hace precisamente es que tu sistema nervioso se altere, que tu glándula pineal se altere y tus otras glándulas, y eso también enferma al cuerpo. Y ese es el mayor método de control, ¿verdad? El miedo. Los metales pesados, que están por todas partes, que si inyecciones, que si alimentación, eso también, ¿no? Entonces, claro, hay toda una teoría de que hay una conspiración para que el espíritu, para que precisamente esta vida espiritual que nos transmitía Rudolf Steiner no se ancle en la materia, y uno de los métodos sería, pues precisamente, atrofiar esta glándula pineal con todo esto. Estoy de acuerdo en lo de las sustancias como el flúor y demás, sí que pueden afectar, también he leído al respecto, pero he leído lo contrario a lo del miedo. Te lo voy a desarrollar a ver qué es lo que opinas. Porque aquí nadie sabe, no tenemos la verdad de nada, simplemente son posturas diferentes. Cuando tú usas un órgano, muchas veces, ese órgano está activo, por lo tanto se mantiene en el tiempo. Cuando no lo usas, ese órgano se atrofia. Es meramente la palabra atrofiar es por falta de uso. El miedo necesariamente no tiene que ser malo. El miedo te puede salvar la vida ante un peligro. Y alterar la glándula constantemente con el miedo, o con la felicidad, mejor la felicidad obviamente, pero el miedo también activa y mantiene esa glándula durante un tiempo funcionando. Yo creo que es peor los reels de Instagram y el atontamiento general, porque ahí sí que atrofias el cerebro humano. Lo mantienes en un estado alfa mínimo de pensamiento, ya no somos tan críticos como antes. El miedo te ayuda a ser crítico, igual que la felicidad, insisto, son dos fuerzas extremas. ¿Qué opinas de esta forma de verlo? Sí, que tienes toda la razón. Es que depende, ¿no? Depende de cuánto sea el miedo, de cómo se utilice ese miedo, porque como bien dices, el miedo al final nos activa, nos mantiene atentos, ¿no? Estimula, ¿no?, tu sistema. Pero a lo mejor si es un miedo extremo que te hace precisamente que tu atención no esté en ciertas cosas, que tu sistema endocrino y en general tu sistema inmunológico empieza a funcionar mal, ¿no? Porque el miedo continuado en el tiempo hace que tu sistema inmunológico, tus glándulas suprarrenales se agoten, y eso te agota, o sea, te hace como anclarte más a la materia, ¿no? O sea, viéndolo desde lo espiritual, como que te vas quitando de esa parte más. Tienes razón, algo continuamente es malo. Miedo puntual, segregación de adrenalina y de otras sustancias. El miedo es bueno en pequeñas dosis, pero si se excede, pues puede llevarnos precisamente a agotarnos y a desanclarnos precisamente del espíritu. Exacto. Si abordamos más conspiraciones alrededor de glándula pineal, ¿cuál sería la siguiente? Porque hay mucha gente que piensa que tiene que ver con extraterrestres y demás. Sí, luego hay toda una amplia gama de teorías que tienen que ver con la activación de la glándula y la secreción de DMT con el contacto interdimensional. Vaya, exactamente. Suena fuerte. Suena fuerte. Tenemos una serie de relatos, ¿no?, clínicos, ya sean de, por ejemplo, Rick Strassman, que lo hemos nombrado, Terence McKenna, que fue otro personaje muy famoso en la cultura psicodélica,
También Stanislav Grof, que recoge varios testimonios. Bueno, hay muchos casos de contacto interdimensional. O sea, se da mucho en la literatura a través del contacto con el exceso de DMT. Una de las cosas que sucede es precisamente el contacto con otros seres. Entonces, claro, hay toda una serie de teorías que nos habla de que, si esto lo sabemos a través de 4 personas, digamos, ¿no? Que claro. han compartido estos experimentos, a nivel profundo, ¿qué no se sabrá sobre esto? Entonces, hay teorías que nos dicen que diferentes proyectos secretos sabrían precisamente que el DMT es una puerta al otro lado y una puerta de comunicación con otras dimensiones, y que estarían usando precisamente el DMT para contactar con seres interdimensionales, para canalizar conocimiento, información para nuestro avance, etc. Esto es una posibilidad. Se dice, por ejemplo, que los psiónicos, que como sabes, has hablado en tu canal, los psiónicos reciben un entrenamiento psíquico muy potente para precisamente contactar con otras entidades. Hay teorías que dicen que una de las cosas que hacen estos psiónicos es ingerir DMT para potenciar esta visión. Y a mí no me parece descabellado, ni muchísimo menos, porque si en los relatos clínicos aparecen una y otra vez este contacto, Claro. ¿por qué no iba a ser utilizado? A ver, yo le diría a la gente que yo pienso que esto es real. Lo que pasa es que también pienso que muchas veces interpretamos con nuestro prisma moderno con qué estamos hablando o contactando. Porque unos lo pueden decir, son extraterrestres, son entidades de X dimensión, no sabemos lo que es. Lo único que sabemos es que la posibilidad de que algo adimensional exista es real. Y claro, si tú rompes nuestra conexión con la realidad y traspasas un poco mediante la conciencia esa barrera, ahí te puedes encontrar algo no material que puede estar relacionado con mentes o conciencias de otras entidades. Por lo que yo pienso que esto es algo real, pero le ponemos palabras según nuestra época y momento preciso. Puede que en el futuro lo llamemos otra cosa, pero sí, yo creo que sí. Y respecto a esto que has dicho, lo hablábamos antes, fuera de cámara, claro, depende mucho también del estado de la persona, porque ya sea en un estado alterado de conciencia a raíz del DMT, o sea en una canalización de otro modo, podemos decir, depende mucho de cómo está internamente esa persona. Desde la ley del 1, que algún día si quieres hablaremos de esto, nos hablan de que hay 2 tipos de fuerzas en el universo. Están las fuerzas del servicio al colectivo, que serían aquellas fuerzas que son realmente puras, que respetan el libre albedrío, que respetan el camino de cada persona, de cada ser, y luego estarían las fuerzas opuestas, de la polaridad opuesta, que serían las fuerzas, si quieres, negativas, que la ley del 1 llama las fuerzas al servicio al yo. Entonces, ¿qué nos dice la ley del 1? Porque aquí es interesante que aquellas personas que tienen una buena voluntad al servicio realmente y que quieren, por ejemplo, canalizar o contactar con otros seres para el avance de la humanidad, pero que no están trabajadas internamente, es decir, no están en ese camino iniciático, en esa pureza de intención, en esa mirar tu sombra e integrarla, caen en el contacto con entidades que no son de luz, aunque parezcan de luz, y le dan a lo mejor información contraria, que distorsiona tu mente, información que parece una cosa pero no lo es. Entonces, efectivamente, en una toma de DMT va a ser crucial el estado tuyo, de tu psique, cómo está tu inconsciente, porque dependiendo de eso también vas a tener una experiencia u otra, o vas a contactar, si quieres, con un tipo de entidades u otras. Estaba pensando también en la idea de... Hay una corriente filosófica detrás de todo este tipo de sustancias, en la que dice que la persona iniciada debe llegar a la iluminación sin tomar ningún tipo de sustancias, porque es una iluminación más natural y pura. ¿Qué piensas? Pienso que esta es la clave precisamente, que es lo que los grandes sabios y sabias nos han transmitido, que es lo que venía a decirnos, por ejemplo, Rudolf Steiner, que la verdadera iluminación se obtiene iluminando tu interior, porque tú no puedes intentar ver la luz fuera si no eres capaz de ver la luz dentro de ti, si no eres capaz de ver tu sombra, que la polaridad de la sombra es la luz. No puedes ver la luz fuera porque te vas a ofuscar, te vas a cegar. Entonces, es imprescindible el camino interior. Esa es el verdadero
camino, que es un camino evidentemente que es de por vida, que requiere del cultivo de la virtud, de la voluntad, de la alineación de todos nuestros cuerpos. Ese es el camino responsable y largo, pero ¿qué pasa? Que en nuestra sociedad del hoy nos gusta lo instantáneo. Ya, quiero ver la verdad, quiero iluminarme. La gente quiere tomar el camino rápido y se piensa que por más sustancias que tomen, más rápido va a llegar a la iluminación, y lo que está haciendo es destrozar cuerpo y alma. Efectivamente, y ahí es donde nace esta, vamos a decir, contracultura que potencia la vía fácil de iluminación abriendo, por ejemplo, la glándula pineal o ingiriendo sustancias psicodélicas, que hoy está muy de moda, para ver, para conectar. Pero claro, nos hemos hecho la pregunta de ¿estás listo para precisamente ver eso, esa luz que buscas? ¿Estás listo para verlo? ¿Has iniciado tu camino? ¿Te has hecho preguntas? Porque es un peligro, ¿no? Ir a una apertura si no estás preparado. Claro, es como que todos tenemos una bicicleta para ir, en esta metáfora, ¿vale? A cualquier sitio. Pero imagínate que este niño con una bicicleta le dan un coche, un Ferrari. El niño no sabe conducir. O sea, con estas sustancias, si abrimos y cambiamos esa bici por un Ferrari, si tú no sabes conducirlo, te vas a estampar. Yo creo que va un poco por ahí. No podemos abrir eso si no sabemos utilizarlo o guiarlo. Sería un problema. ¿Qué más conspiraciones hay alrededor de la glándula pineal? Pues al hilo de lo que estás diciendo, claro, hay también la idea de que precisamente habría todo un interés contrario a lo que hablamos antes de atrofiar, de abrir la glándula pineal fuera de tiempo, a través, por ejemplo, de los psicodélicos, para romper la psique de las personas. Ostras, o sea, ¿te refieres que hay una conspiración de algo en la sombra, un poder que quiere abrir para justo lo contrario, dejarnos destrozados? Efectivamente. Ostras. Con toda esa cultura que hay hoy en día de la toma de psicodélicos, que también es un tema controvertido, porque claro, son sustancias, el DMT, por ejemplo, que está controlado internacionalmente, pero hay una brecha, ¿no? Se sigue usando para ceremonias, para rituales, que efectivamente, en según qué país y qué contexto, tiene su historia y tiene su significado. Pero si tú trasladas eso a una cultura como la nuestra, en la que realmente no estamos en un camino iniciático como el que estaba el chamán, que realmente lo tomaba por algo, ¿no? Y te lo traes aquí por un tema recreativo para, venga, voy a ver qué pasa tomándome ayahuasca. Pues claro, trae una serie de consecuencias. Entonces, esa brecha legal que hay ahí y todo lo que sucede en muchos rituales, en ceremonias de toma de psicodélicos, lleva a que muchas personas que están como emocionadas en el camino espiritual pero que no se han trabajado, precisamente tomen, por ejemplo, psicodélicos sin un acompañamiento, sin una apertura adecuada y acaben trastornadas. Que es lo que hablábamos antes, que la apertura es tan brutal que tu psique se rompe, no está preparada para integrar ciertas cosas, y eso también es una forma de distorsionar la visión y es una forma de que, vamos a decir, la parte espiritual se quede como entre un plano y el otro y no acabe de encajar, ¿no? Que te quedes, pues eso, distorsionado. Claro, eso es un problema. Yo conozco algún que otro caso de un conocido que a raíz de abusar de estas cosas ha perdido toda la vida. Su familia, su mujer, lo ha perdido todo. Y creo que es una constante, bueno, en la sociedad, que ha ocurrido muchas veces en diferentes personas. Ahora vamos a ir a una parte que yo creo que a la gente le interesa muchísimo, y es cómo una persona en su casa puede estimular la glándula pineal sin tomar absolutamente nada, de forma natural. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque al ser una glándula podemos estimularla. ¿Cómo podemos? Lo primero que me gustaría decir, según lo que yo voy aprendiendo, es que alguien que te diga directamente así, 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 vas a estimular la glándula pineal, no hagas mucho caso. Vale. Porque lo que realmente va a estimular tu glándula pineal, como decía antes, es un trabajo sostenido en tu interior. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, claro que podemos hacer un poco un trabajo, aparte del camino interior, que puede ser, por ejemplo, la glándula pineal, sabemos que se estimula con la melatonina, con la oscuridad, pues grandes iniciados en la época antigua, que aún os sucede, utilizaban la oscuridad precisamente para estimular la glándula pineal. Y al estimular la glándula pineal
estimular la melatonina, el DMT. También, por ejemplo, ayunos prolongados se hacían también en la antigüedad acompañados de oscuridad para entrar en estados ampliados de conciencia. Pero lo mismo, o sea, depende del contexto, depende de tu vida, como esté hoy. Si no estás acostumbrado a la oscuridad, por ejemplo, ya un ayuno prolongado, no se va a hacer. Es que, claro, como estamos acostumbrados a una vida de pantallas LCD, del teléfono, la segregación de melatonina se produce cuando el ojo no capta luz. Y si antes de dormir estamos 2 horas con el teléfono o con el ordenador, hay menos segregación de melatonina y por lo tanto vamos atrofiando poco a poco esa glándula. Aunque no se atrofia del todo nunca de forma natural, tiene que ser algo externo para atrofiarla, porque siempre va a generar. Hay una cosa llamada meditación de sombras. Consiste en plena oscuridad, colocar una vela y tú meditar mediante cuando baila la llamita de la vela. Claro, segregas melatonina. Pero yo creo que al ser una glándula también funciona el ejercicio. El ejercicio físico tiene que estimular por fuerza una parte de la glándula, porque estimula todo el cuerpo. ¿Qué piensas al respecto? Totalmente, o sea, el ejercicio, tú piensas que al final, claro, la glándula es parte del sistema endocrino que determina nuestra salud, o sea, es la orquesta del organismo. Entonces, todo lo que sean hábitos saludables, como por ejemplo hacer ejercicio, la buena alimentación, súper importante, pues todo eso te va a beneficiar a que tu sistema endocrino esté en orden y consecuentemente tu glándula pineal, que es de lo que estamos hablando, pues cada vez o se mantenga lo más pura posible. Entonces, si nos vamos a lo práctico, lo que todos sabemos, hábitos de vida que te hagan precisamente estar con energía vital, que suban tu energía. Claro, sería algo así como ejercicio, menos tecnología y pantallas. Efectivamente. Y meditar. Meditar sería la clave. Meditar, muy importante, claro, meditar los elementos, estar en contacto con el sol, tratar de respirar aire puro, o sea, todas estas cosas que son como muy lógicas, pero es que es lo básico para tener un sistema endocrino que esté en salud. Y lo que decías, Iván, la meditación, que va de la mano a precisamente esta mirada interior que decíamos antes, a purificar tu intención, a desarrollar el pensamiento creativo, a la observación de la mente, ¿no? Todo esto es crucial. Aparte de meditar al sol,